No Dios te bendiga desenfocarnos. mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartir el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y es una historia muy triste en cuanto al reinado de David, pero que nos deja una enseñanza muy profunda a nosotros con respecto a ciertas circunstancias y actitudes que debemos tener y aún comportamientos. Y es así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que salir a la guerra y no salió. Es decir, cuando no estamos en el lugar donde tenemos que estar, lo más probable es que terminemos cerrando, terminemos pecando. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar a aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Y por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aún después de emborracharlo y demás para que vaya a su casa, porque el plan de David era que él esté con su mujer y después piense que ese hijo era de él, pero no era así. Y este hombre, aún ebrio, no vuelve a su hogar, porque él dice: no puedo ir a disfrutar de mi mujer, estar en mi casa, mientras mis compañeros están en guerra, mientras la presencia de Dios se encuentra en aquel lugar recio de batalla. Yo no puedo estar acá. Este hombre era mucho más leal que el rey. Aunque David había vivido una vida correcta delante de Dios, había hecho todo lo bueno, era un varón conforme al corazón de Dios, acá cometió un gravísimo error. Por estar en el lugar equivocado, termina mirando y codiciando lo que no le correspondía. Una mujer casada, la cual lo lleva al pecado, lo lleva a lo incorrecto. Y acuérdense siempre esto: el pecado nunca termina donde empieza, siempre va por algo más. Porque ahora sigue el engaño, sigue la traición, y él decide mandar a Urías al mismo campo de batalla con una carta, la cual le manda a Joab diciéndole que lo pongan en lo más recio de la batalla y que lo dejen morir. Ahora no solamente era un engaño, una traición, sino también un asesinato, un homicidio. El pecado vino a destruir. El pecado vino a robarte todo, a quitarte todo, a sacarnos del plan y del propósito de Dios. Por eso debemos entender que no debemos permitir nada incorrecto. Cuando Dios trae orden a una vida, cuando Dios va a cumplir un propósito, lo primero que el enemigo va a hacer es desviarte. No te va a hacer directamente pecar, porque no es que hizo directamente pecar a David, pero sí lo hizo estar ocioso. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y él no lo hizo. Era el tiempo donde él tenía que estar en el campo de batalla y él no estuvo. Entonces el enemigo nunca va a ir directamente con el pecado que te va a destruir, sino que simplemente va a ir desviándote y desenfocándote del plan y del propósito que Dios tiene para tu vida. Eso hizo con el rey y lo hizo caer, porque por estar ocioso terminó haciendo lo incorrecto. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando dejamos de estar enfocados en lo que Dios quiere.
El enemigo viene a desenfocarnos, a desalentarnos, a desanimarnos y llevarnos por el camino equivocado para que tomemos decisiones erradas. Y cuando tomamos decisiones erradas, las consecuencias después son muy trágicas y son tristes. Por eso, si Dios nos está hablando de esto en este momento, es porque todavía estamos a tiempo de tomar decisiones y no errar, y no equivocarnos, y no pecar y hacer lo incorrecto, que va a traer consecuencias desastrosas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio. Por eso tenemos que entender que Dios es un Dios que nos ama y que siempre nos advierte y siempre nos habla. No nos desenfoquemos, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de su palabra y busquemos cumplirla con verdad y con integridad. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.